Liturgia para hoy martes 21 de febrero. San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. San Pedro Damián nació en Ravenna en 1007 y vivió una vida de ermitaño en Fuente Avellana, antes de convertirse en el colaborador de los papas para promover la reforma en la Iglesia. Fue cardenal obispo de Ostia en 1057, encargado de muchas legaciones pontificias en Italia, Francia y Alemania, durante las cuales luchó con energía para devolverle al clero su dignidad y su libertad a la Iglesia. Muere en Faenza en 1072, luego de un periodo de retiro monástico. Antífona. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y suscitaré para ellas un pastor que las apaciente. Yo el Señor seré su Dios. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, seguir los consejos y ejemplos de San Pedro Damián, obispo, para que, prefiriendo en todo a Cristo y esforzándonos siempre en el servicio de tu Iglesia, lleguemos a las alegrías de la eterna luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Sirácida. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endurezca tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él, y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo. Y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, y Él te ayudará. Endereza tus caminos, y espera en Él. Los que temen al Señor, aguarden su misericordia, y no se desvíen. No sea que caigan, los que temen al Señor confíen en Él, y no se retrasará su recompensa. Los que temen al Señor esperen bienes, gozo eterno y misericordia. Los que temen al Señor, ámenlo, y sus corazones se llenarán de luz. Fíjense en sus generaciones antiguas y vean, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 36. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados, y los salva porque se acoge en Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya.
Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 al 37. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Mira propicio, Señor, en la fiesta de San Pedro Damián, las ofrendas que presentamos en el altar, para gloria de tu nombre y para el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. No fueron ustedes los que me eligieron, dice el Señor, fui yo quien los elegí y los destiné para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Oración después de la comunión. Alimentados, Señor, por estos santos misterios, te pedimos humildemente que, ejemplo de San Pedro Damián, nos dediquemos a profesar lo que él creyó y a poner en práctica lo que él enseñó, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor, dispón nuestro corazón para recibir tu palabra. Cambia nuestros criterios para que construyamos con Cristo un mundo nuevo, con base en la revolución del amor y del servicio. Amén. Lectura. Prepárate para la prueba. La segunda página de este libro de sabiduría, el eclesiástico Sirásida, es un aviso muy realista. Prepárate para las pruebas. Se ve que la sabiduría, aunque es don de Dios y participación en su sabiduría eterna e insondable, es también aprendizaje y tarea por nuestra parte. Requiere valentía, fidelidad, perseverancia, aplicación. Si vienen pruebas, también exige el saberlas aguantar y sacar provecho de ellas. Cuando nos llegan estas pruebas, que se toman como venida de la mano de Dios, hay que poner la confianza en Él, y no dejarse llevar del pesimismo ni de la negligencia. El autor recurre a la historia, que está llena de personas que nos dan ejemplo de constancia y fidelidad a Dios, porque en las dificultades confiaron en Él. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? El Hijo del Hombre va a ser entregado. Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos su pasión y su muerte, para irlos educando en lo que significa ser seguidor suyo. Pero tampoco esta vez parecen muy dispuestos ellos a entender lo que les ha querido decir. Lo que les preocupa, y de eso discuten en el camino, es quién será el más importante. Ya se ven en el reino del Maestro, ocupando los puestos de honor. ¿Qué van a entender? ¿Que se les hable de cruz y de muerte? Eso sí, ahora Pedro no le lleva la contraria, para no recibir la dura reprimenda de la primera vez. Jesús, ya en la tranquilidad de casa, les da una lección para que vayan corrigiendo sus perspectivas. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos, y pone a un niño en medio de ellos, y dice que el que acoge a un niño, lo acoge a él, precisamente a un niño que en el ambiente social de entonces era más bien marginado de la sociedad y era poco valorado. Para meditar. Han pasado muchos siglos desde el tiempo del Sirásida,
pero continúa la misma situación. Los que queremos seguir los caminos de Dios e ir asimilando su sabiduría, nos encontramos con dificultades internas y externas, y nos sentimos a veces desanimados, porque no parecen insuperables las pruebas de la vida. Resulta mucho más fácil seguir los criterios de la sabiduría de este mundo. Sin embargo, las pruebas nos vienen bien, nos hacen madurar, nos acrisolan, como el fuego al otro. Las pruebas nos hacen pensar, nos invitan a relativizar tantas cosas y a dar importancia a las que valen la pena. Si nos desanimamos es porque no confiamos suficientemente en Dios. Con su fuerza no hay dificultad insuperable. Con su luz vamos adquiriendo la verdadera sabiduría que nos trae también la felicidad. Para no caer en la impaciencia y el pesimismo que bloquean nuestra vida, tendremos que decirnos a nosotros mismos lo de Ben Sirá. Confía en Dios, que Él te ayudará. Espera en Él y te allanará el camino. Y lo del Salmo, confía en el Señor y haz el bien, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Hay momentos de oscuridad, sí, pero a la noche siempre le sigue la aurora. Hay crisis, pero los túneles llegan a su final y aparece la luz. Hay Viernes Santo y es trágico, pero desemboca en el domingo de la resurrección. Confiemos en Dios. Eso iluminará de sabiduría nuestra jornada. La lección de la servicialidad la puede dar Cristo porque es el primero que la cumple. Toda su vida está en esa actitud de entrega por los demás. No he venido a ser servido sino a servir y a dar mi vida por los demás. En una actitud que manifestará prácticamente cuando lo vea enceñirse la toalla y arrodillarse ante ellos para lavarle los pies, pero sobre todo cuando entregue su vida para la salvación del mundo. También nosotros podemos tener dificultades en querer entender la lección que Jesús dio a los apóstoles. Tendemos a ocupar los primeros lugares, a buscar nuestros propios intereses, a despreciar a las personas que cuentan poco en la sociedad y de las que no podemos esperar gran cosa. Eso de buscar los primeros puestos no pasa solo en el mundo de la política. También nos puede pasar en nuestro mundillo familiar o comunitario. A nadie le gusta ser servidor de todos, o ser el último de todos. La salvación del mundo vino a través de la cruz de Cristo. Si nosotros queremos colaborar con Él y hacer algo válido en la vida, tendremos que contar en nuestro programa con el sufrimiento y el esfuerzo, con la renuncia y la entrega gratuita. Seguimos a un Salvador humilde, aparentemente fracasado, el siervo de todos, hasta la cruz. El discípulo no puede ser más que el maestro. Reflexionemos. ¿Creemos que para servir es necesario el poder, entendido como riqueza, prestigio y control sobre los demás? ¿O más bien necesitamos la escuela de sabiduría con la que Jesús nos forma como sus discípulos, amigos y hermanos? Oremos. Señor, que, siguiendo el ejemplo de Jesús, sirvamos en su nombre a los hermanos con alegre sonrisa, compartiendo los gozos y las tristezas de todos. Amén.